Mi canal, soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales, y hoy estamos hablando de las propiedades coligativas. Especialmente nuestro tema hoy es cómo son y cuáles son las variables de la presión osmótica. Bienvenidos. Muy bien, para hablar de la presión osmótica tenemos que recordar qué es la ósmosis. La ósmosis es un proceso de difusión pasiva caracterizado por el paso del agua, que es un disolvente, a través de una membrana semipermeable, desde una solución muy diluida, que es el agua, va a pasar a través de la membrana al otro lado donde tenemos una solución muy concentrada. Entonces recordemos, tenemos aquí una ilustración en la cual separamos dos lados de la solución, el más diluido y el lado a diluir, y tenemos aquí la membrana permeable. Tenemos un lado donde están en la solución moléculas muy pequeñas, que son las que van a pasar a través de la membrana selectiva al otro lado donde están las moléculas grandes. A grosso modo, esta es una explicación del proceso de la ósmosis a través de una membrana. Muy bien, la fórmula de presión osmótica y sus variables son similares a las fórmulas de la ecuación de gases ideales. Recuerda que la fórmula de gases ideales es presión multiplicado por volumen es igual al número de moles multiplicado por constante universal de los gases multiplicado por temperatura. A continuación se despejan para obtener ecuaciones y hallar los valores de las diferentes variables en el caso de la fórmula de la presión osmótica. Y tenemos aquí en el primer caso que la presión osmótica es igual a la concentración de la solución expresada en molaridad multiplicado por la constante universal de gases ideales multiplicado por la temperatura. Esa como ecuación número 1. A continuación tenemos entonces las otras ecuaciones en las cuales vemos que la presión osmótica es igual a la concentración multiplicada por la constante universal de gases ideales multiplicada por la temperatura. Tengamos esta como ecuación 2. Ahora tenemos la presión osmótica es igual al número de moles del soluto dividido por el volumen, eso multiplicado por la constante universal de gases y todo multiplicado por el valor de la temperatura. Tengamos esta como ecuación número 3. Ahora vamos a que la presión osmótica multiplicada por el volumen es igual al número de moles multiplicado por la constante de gases multiplicado por la temperatura. Esta es la más parecida a la ecuación del estado de gases ideales. Ecuación número 4. Ahora vamos a la ecuación siguiente. La presión osmótica multiplicada por el volumen es igual al peso del soluto dividido por la masa molecular del soluto multiplicado por la constante de gases ideales multiplicada por la temperatura, y esa es la ecuación número 5. Como de costumbre, con un problema voy a ilustrar una de las ecuaciones de presión osmótica. Y tenemos aquí el problema.
Una solución contiene 33 gramos de proteína por litro y ejerce una presión osmótica de 10,34 milímetros de mercurio a 25 grados. Pregunta: ¿cuál es el peso molecular de la proteína? Extraemos los datos. Presión osmótica es 10,34 milímetros de mercurio. El volumen es 1 litro. El peso del soluto son 33 gramos. La temperatura, que son 25 grados centígrados, convertidos a grados Kelvin, es 298 grados Kelvin. Aplicando la ecuación en la cual la presión osmótica multiplicada por el volumen es igual al peso del soluto dividido la masa molecular del soluto multiplicado por la constante universal de gases multiplicado por la temperatura, y despejando de esa ecuación el peso molecular, que es la pregunta que nos hace el problema, entonces tenemos una nueva ecuación en la cual tenemos que el peso molecular es igual a el peso del soluto dividido la presión osmótica multiplicada por el volumen, todo esto multiplicado por la constante de gases, todo esto multiplicado por la temperatura. Ahora, reemplazando valores, tenemos entonces 33 gramos multiplicado por 0,0821 atmósferas, que es la constante universal de gases, multiplicada por litro sobre grado Kelvin mol, multiplicado por 298 grados Kelvin. Todo eso dividido el valor de la presión osmótica, 10,34, multiplicado por el volumen, que es 1 litro. Haciendo los cálculos y eliminando unidades, nos queda que nos da un valor de 59.300 gramos por mol. Entonces, la masa molecular de la proteína es 59.300 gramos por mol. Esto quiere decir que este es el peso molecular de la proteína. Dale me gusta y suscríbete. Hasta la próxima.